Bien, continuamos aquí en Fonocultura. Gracias por acompañarnos. Está escuchando el programa Fonocultura a través del 97.9 de frecuencia modulada de esta su emisora cultural que es Radio Zacatecas. Pati Delgado, como representante del ensamble latinoamericana, ¿cuál es en sí tu función con este grupo? Bueno, yo me estoy encargando de lo que es la difusión del ensamble. Ya ahorita nos pueden encontrar en Facebook como Ensamble Latinoamericano UAS y de igual forma también en YouTube estamos como Ensamble Latinoamericano UAS. Ya ahí pueden encontrar más de 90 videos del ensamble, de las canciones que ellos interpretan y fotografías y parte del trabajo que ellos hacen en difusión cultural de la UAS. Muy bien, ¿qué les parece si continuamos escuchando al ensamble latinoamericano integrado por Roberto Ibarra, Iván Iturriaga y Lisette Dávila? Vamos a escuchar ahora de Gerardo Tamés, Tierra Mestiza. Muy bien, esta fue Tierra Mestiza de Gerardo Tamés con el ensamble latinoamericano de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Roberto Ibarra, ¿algún comentario final que desees agregar? Pues que será nada más invitarlos nuevamente para que estén con nosotros el día 22 de junio, digo de abril, no, ya cerca de la toma en Zacatecas, el 22 de abril en la plazuela
Miguel Ausa a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y desde luego que entren al internet, en YouTube, en Facebook, y busquen Ensamble Latinoamericano UAS, y pueden ahí escuchar y ver algunas fotografías del ensamble latinoamericano, enterarse de un poquito más del trabajo que realizamos dentro de arte y cultura, dentro del área de creación y difusión artística de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Iván Iturriaga. Esa invitación le hacemos, y darles las gracias a todo el mundo que nos está escuchando, que siga también aquí en Fonocultura, de los mejores programas culturales, desde luego que tenemos aquí en el estado. Iván Iturriaga. Pues muchas gracias por la invitación, les recordamos, asistan, hora y lugar, fecha. Y pues muchas gracias al programa Fonocultura y a usted, señor Marco. Como siempre es un placer estar aquí con usted y con el público. Lisette Dávila, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Pati Delgado, gracias. Gracias, muchas gracias. Y claro que los invitamos para que asista con su familia a escuchar al ensamble latinoamericano este martes 22 de abril en el Festival Cultural de Zacatecas 2014 en la Plazuela en la Plazuela Miguel Ausa a las 6 de la tarde. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Y doctor Ernesto Estrada, volviendo con usted, ¿algún comentario final que desea agregar en torno a lo que está realizando en esta biblioteca del Centro del Magisterio de Guadalupe? Bien, el Centro de Maestros 3203 suma sus esfuerzos para impulsar los programas del Programa Nacional de Lectura y Escritura, que creemos que es muy importante. La Secretaría de Educación de Zacatecas está impulsando este programa, así como otros. Teníamos muchísimos programas y ahora han simplificado, han tratado de resumir las actividades en 7 programas. Uno de ellos es el Programa Nacional de Lectura y Escritura, otro es de la cultura para la paz, la no violencia. Esto es lo que estamos tratando de colaborar con la Secretaría dentro de la estructura del Centro de Maestros 3203, donde estamos a sus órdenes. Doctor Estrada, muchísimas gracias por su presencia y le deseamos éxito en lo que está realizando por esta biblioteca de este Centro del Magisterio de Guadalupe. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, recordando a Octavio Paz, el lunes de la semana pasada, el 31 de marzo, se cumplieron 100 años del natalicio de este gran poeta mexicano, Premio Cervantes en 1981 y Premio Nobel de Literatura en 1990. Quiero presentarles a continuación un reportaje de la sección El Invitado de Radio Francia Internacional sobre Octavio Paz, un poeta que no se envenena con la realidad, no es poeta, de Radio Francia Internacional. Cuando usted me habla de mi obra, yo me siento un poco asombrado porque yo nunca me propuse hacer una obra en el sentido normal de la palabra. Yo empecé escribiendo poesía, fue lo que me interesó siempre, por lo que sentí una pasión. Nunca pensé que sería ensayista realmente, pero de un modo natural, por curiosidad intelectual, porque yo creo que el poeta no debe escribir todo el tiempo, y entonces en esas largas pausas de silencio, de esterilidad poética, el escritor o bien debe callarse, que es quizá lo más cuerdo que tendría que hacer, o bien escribe. Yo he escrito en general la prosa, pues por razones circunstanciales, a veces por razones de orden moral, o bien por entusiasmo, en el caso de la crítica literaria por admiración. En general he escrito por amor, por afecto. Al leer su obra hay como cierta correspondencia o amistad casi mística con ciertos tipos de no sé si misión estética podría decirse, que usted comparte de alguna manera con Jorge Luis Borges, tanto en lo poético como en el ensayo. Bueno, ha sido una coincidencia, pero realmente una coincidencia no buscada, y claro, cuando la he encontrado me ha regocijado, me ha emocionado, porque yo admiro mucho a Borges, pero yo creo que somos muy distintos. En Borges, por ejemplo, que es un gran escritor, un gran prosista y un poeta no menos grande, esto hay que insistir, sobre esto último hay que insistir porque en general se le ve como el prosista. Bueno, el ensayista Borges, aunque es brillante y deslumbrante en muchos momentos, este ensayista a mí me interesa mucho menos. Y en la figura de Borges, que es un poco
la de su generación entera, lo mismo en América que en Europa, la visión política apenas sí existe. La visión histórica, diríamos. Fueron gentes que vieron intensamente su momento, pero que no tuvieron una visión histórica muy clara. Quizá mi generación, unos años después, que aparece hacia 1930 en todo el mundo y que coincide con las grandes catástrofes de nuestro siglo, es decir, con el ascenso del fascismo en Europa, después con la Guerra de España, después con la Segunda Guerra Mundial. Todo esto nos marcó de un modo muy intensamente y nos dio una perspectiva histórica muy distinta a la de la generación anterior. No obstante, esa perspectiva histórica, que a la vez implica una llamada a cierto compromiso con la actualidad, no le ha impedido a usted hacer una suerte de cruza de culturas bastante fabulosas, sobre todo un acercamiento entre las intuiciones más fuertes del Occidente con las del Oriente. Bueno, esto se debe, yo creo, a dos razones. En primer lugar, que a mi origen mismo, ¿no? Soy mexicano y desde el principio me interesaron mucho las dos vertientes de lo que es México. La vertiente hispánica, la vertiente europea, diríamos, pero también la otra vertiente, oculta un poco por la historia, que es la vertiente precolombina. Ahora, las civilizaciones de América, anteriores a la llegada de los europeos, nos ponen en relación, no porque sean herederas directas, sino nos ponen en relación porque son otro tipo de civilizaciones con las civilizaciones de Oriente. Esta sería la primera circunstancia. La segunda, en que el arte moderno, desde el romanticismo, pero especialmente en el siglo XX, se ha interesado mucho en las artes de las civilizaciones otras. Miren usted lo que fue las máscaras negras para los cubistas, o los fetiches de la Oceanía para los surrealistas, etcétera, o para los artistas mexicanos, el arte precolombino, o bien para los poetas modernos, la poesía japonesa, el haiku, y luego la poesía china. Bueno, todo esto pues me abrió las puertas del Oriente, y un accidente afortunado. Yo viví muchos años en la India, 6 años, y antes había vivido en el Japón, de modo que esto me puso en relación con ese mundo, y claro, me interesó muchísimo. Y me parece que lo que distingue, yo creo, al siglo XX en esta materia es que antes los europeos y los americanos, nuestros clásicos eran los clásicos griegos y latinos. Hoy no. Hoy me parece que los grandes poetas chinos, japoneses, la poesía árabe, etcétera, forman parte también de nuestro patrimonio cultural, de nuestra herencia. Son también otro clasicismo, distinto al greco-latino. Justamente usted habla de moderno, una palabra que desde hace unos 5 o 6 años ha vuelto a ocupar el primer plano de la actualidad intelectual y política en América Latina a veces, es lo que se llama el modernismo o el posmodernismo, que ahora se emplea en política, en literatura, en arquitectura, en fin, en todo. ¿Cómo ubicaría esa crisis del hombre moderno, del posmodernismo, de la que tanto se habla aquí? Bueno, mire usted, yo no estoy muy de acuerdo con la terminología. Posmodernismo no sé exactamente qué quieren decir. Posmodernidad tampoco, porque posmodernidad quiere decir que es uno mucho más moderno que los otros modernos, porque lo moderno es lo más reciente, ¿no? Diríamos que lo que está en crisis, o lo que está en bancarrota, son algunas ideas cardinales que alimentaron al mundo, y especialmente a los europeos y a las gentes de América, durante el siglo pasado y el siglo XX. Por ejemplo, la idea del futuro, la idea del progreso. Yo creo que vivimos el final de lo que se ha llamado la modernidad. Y la modernidad se caracterizó sobre todo, por una parte, su instrumento, la razón crítica. Por otra parte, sus construcciones, las utopías. Y finalmente, por su idea directriz, la idea del progreso. El paraíso está en el futuro. El hombre es un ser que progresa. Bueno, estas ideas, yo creo que el mismo progreso científico las ha puesto en duda. La misma existencia, por ejemplo, de las armas nucleares nos indican que el progreso tiene un límite, y que ese límite puede ser el final de la especie humana, de la especie progresiva, entre comillas progresiva, por naturaleza. De modo que vivimos el final, yo creo, de la idea del progreso. Nuestra nueva visión del tiempo apenas comienza a despuntar. No sabemos exactamente cuál sea la nueva estrella intelectual que nos va a guiar, pero desde luego no va a ser la idea del progreso. Su intuición poética lo llevaría a pensar de qué forma se podría plantear esa nueva reformulación.
Sí, yo creo que lo que tendríamos que redescubrir es algo que los antiguos filósofos sabían. Por ejemplo, al final de la antigüedad, los epicúreos, los estoicos, redescubrieron el valor del presente. En cierto modo, el cristianismo también lo redescubrió cuando dice que el hombre viene a la tierra para aquí y ahora, y subrayo, ahora, salvarse o perderse. Bueno, quiere decir que lo que tenemos nosotros que descubrir ahora es eso, el presente, el instante, pero no de un modo hedonista como en la civilización de los Estados Unidos. El ahora, el instante, bueno, es el momento del placer, pero también es el momento de la contemplación, es el momento de la muerte, es el momento del sufrimiento. Lo que tenemos que descubrir es la riqueza contradictoria del presente y tratar de realizarnos aquí y ahora. Esto puede cambiar de orientación a las sociedades y a las vidas humanas. Es lo que yo creo profundamente. Sin embargo, el hecho de que toda la función del hombre se centra hoy sobre el presente y que justamente el futuro, el progreso pierda su valor atractivo, su valor de utopía hacia la cual nos dirigimos, hace que el ser humano pierda un poco también su noción de colectividad, de unión hacia una cosa, que hoy se vuelve un poco más aislado, justamente porque faltan ese tipo de deseos prospectivos. Bueno, sí, yo creo que lo más grave que ha pasado en las sociedades, aquí hay que distinguir entre las sociedades desarrolladas, sobre todo las de Occidente. A mí donde me parece que ha habido este gran vacío moral e ideológico, de ideas comunes capaces de mover a la sociedad, se encuentra sobre todo en Occidente. Los occidentes han descubierto a través de la industria, de la democracia, del liberalismo, una serie de virtudes fundamentales para convivir y para hacer la vida humana mejor y más soportable. En eso son admirables. También son admirables porque han logrado conservar las instituciones democráticas. Pero junto a eso, evidentemente, son sociedades con fallas enormes, de orden económico y de orden, sobre todo, de orden moral. Y después a mí lo que más me inquieta en el caso de Francia, por ejemplo, es este renacimiento del racismo. Me lo explico y entiendo las causas profundas. Además es muy significativo que los grupos que antes votaban por el Partido Comunista ahora voten por Le Pen. Quiere decir que ahí hay un malestar social que las sociedades capitalistas democráticas no han logrado resolver. Pero cuando usted habla de recuperar el valor del presente, eso implica también un trabajo personal de cada ser humano, de cada hombre, hacia una interioridad más profunda, que es algo muy difícil de lograr, ya que uno ahí sí está solo. ¿Cómo hacer que ese hombre sea más interior para que pueda volcarse, tomar toda la dimensión de lo que es el presente y el instante? Bueno, esto es muy difícil, entre otras cosas, porque las formas de vida moderna son poco propicias a este tipo de interioridad o de interiorización. Por ejemplo, tenemos la técnica. Bueno, la técnica ha obrado maravillas en el mundo moderno, pero también le debemos muchas catástrofes. El desastre en las ciudades, la polución de la atmósfera en otros lugares, sobre todo en los países, en ciudades como México, la mecanización de la vida, la ausencia de vida interior, la invasión de la imagen en las casas por medio de la televisión, el bajísimo nivel de los medios de comunicación actuales. A mí a veces me da vergüenza ver la televisión y ver los periódicos. Claro, todo esto se ha basado en una especulación falsa, en que el público es tonto, o que el público es superficial y que hay que darle cosas superficiales. Y así se han ido embruteciendo poco a poco a las colectividades. Los intelectuales siempre tuvieron un papel moralizador, un papel estético, un papel de portadores de verdad. En momentos como estos, de crisis, de fronteras que se aproximan en las grandes ideas y emociones humanas, ¿cuál puede ser, no diría el papel, pero los mensajes o la corriente que puede insuflar justamente la literatura o el pensamiento a toda una sociedad que deja un poco ese tipo de soporte como el libro por los medios de comunicación? Bueno, yo creo que se sigue leyendo de todos modos, ¿eh? Además no hay que hacerse ilusiones, nunca mucha gente leyó los buenos libros. Yo no creo que Platón haya sido nunca un escritor popular. Esto a mí me parece poco utópico. Dicho esto, pues yo creo que el problema con los escritores, con los intelectuales, es que durante este fin de siglo se han equivocado muchas veces. Han sido malos consejeros políticos en general. El hecho de que algunos grandes filósofos y escritores hayan tenido simpatías por el fascismo y el nazismo, como el poeta norteamericano, un gran poeta, Ezra Pound, o bien como el filósofo alemán Heidegger, o bien
que gran parte de los intelectuales europeos y casi todos y muchos latinoamericanos también hayan tenido una increíble y absurda complacencia frente al estalinismo y sus crímenes. Bueno, todo esto implica que la clase intelectual, cuya función es la crítica, no ha cumplido la primera misión de la crítica, la autocrítica. Yo, por lo que se refiere a la América Latina, sí me parece que los intelectuales de América Latina, en cierto modo, han tenido una función, si no negativa, por lo menos, pues sí, hay que decirlo, negativa, en la historia contemporánea. Han sido críticos de las tiranías militares, y eso ha sido admirable, pero también se han callado y han justificado otras tiranías como las tiranías burocráticas. Por lo que toca a nuestros países, yo creo que también habría que estudiar cómo los países de América Latina hemos adoptado las ideas de la modernidad sin previa reflexión y sin someterlas a un examen y tratar de adaptarlas a nuestra realidad. Yo creo que la gran falla de América Latina no está en sus grandes escritores, que los ha tenido, en sus grandes artistas, sino quizá lo que nos ha faltado es un grupo de pensadores que se ocupen concretamente, con un criterio más inmediato y pragmático, de los temas de la economía y de la sociedad. Creo que esto ha sido la gran falla, pero yo creo que ha sido una ausencia que tiene que ver también con la tradición hispánica y con la gran crisis del mundo hispánico a fines del siglo XVII. No tuvimos una gran ilustración como los franceses, los ingleses o los alemanes, y nuestro siglo XIX tampoco fue muy rico en materia de pensamiento. Para concluir, Octavio Paz, el peso de ese mundo tan crítico que sobre todo vivimos en América Latina, la reflexión constante que usted emprende en sus artículos y en sus ensayos, ¿no le quita a usted ni una gota de su capacidad poética? ¿No le envenena la posibilidad de cerrar los ojos y pensar en silencio? Bueno, sí me envenena, pero yo creo que un poeta que no se envenena con la realidad, que no se envenena con lo que pasa alrededor suyo, es medio poeta. Yo creo que esto, además, en sociedades como las sociedades de la América Latina, pues uno tiene que hacerlo todo, porque somos pocos los que hemos tenido el privilegio de tener una educación, lo cual también es injusto. Tenemos que pagar de algún modo ese privilegio. Bien, escucharon de Radio Francia Internacional, de su sección El Invitado, a la voz de Octavio Paz en una entrevista ya hace muchos años en esta emisora de prestigio internacional. Quiero agradecer su amable compañía al 97.9 de Frecuencia Cultural y los invitamos para que disfruten ya del festival, del 28º Festival Cultural Zacatecas 2014, que está por inaugurarse este sábado 12 del presente mes. Disfrútelo con su familia. Nos despedimos. Le comento que se van a suspender 2 martes, el 15 y el 22. No tendremos Fonocultura debido a las transmisiones de a control remoto de las presentaciones de música de cámara a la 1:30 de la tarde en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Bien, nos vamos, gracias a María Luz Valdés en los controles de audio, José Luis Cruz Martínez, yo soy Marco Antonio Fonseca, quien los invita para que sigan en sintonía con el 97.9 de esta que es su emisora cultural Radio Zacatecas. Hasta entonces. Esto fue Fonocultura. Un espacio de expresión en torno a la actividad humana con temas nuestros y del mundo. Fonocultura. Acompáñenos en la próxima emisión por el 97.9 de FM Radio Zacatecas.